Bien, buenas tardes. Habíamos mencionado que al momento de hacer un análisis estadístico o un estudio estadístico, había algo de la población que se quería investigar. Parámetro. Recordemos, el término parámetro es una medida que se encuentra en la población. Como es imposible analizarla por completo, se tomaba una muestra y esa muestra era la que se analizaba. Y esa parte se le conoce como estadística descriptiva. Lo que encontramos en la muestra lo conocíamos como estadístico. Y esto nos iba a permitir sacar una conclusión, una inferencia con respecto a la población, ¿no? Y nos auxiliábamos con la parte de probabilidad. Habíamos mencionado un método anteriormente que lo conocíamos como estimación de parámetros. Básicamente los intervalos de confianza, un estimador puntual e intervalos de confianza. Existe otro método que es al que vamos a referirnos hoy, que se conoce como pruebas de hipótesis. Bueno, son los dos métodos más comunes para sacar conclusiones referente a la población habiendo analizado una muestra. Bueno, algo que vamos a conocer, repito, como prueba de hipótesis. Una hipótesis en sí es una aseveración de la población. Al decir una aseveración, básicamente no se sabe si es cierta o no. No se sabe que es cierta o no. Y eso que vamos a conocer como hipótesis, precisamente lo vamos a someter a una prueba, lo que utilizamos para estas pruebas, para determinar si es verdadera o no, es la información que se obtiene en la muestra. Bien, básicamente, cuando hablamos de un intervalo de confianza, hablábamos de qué tan seguro estábamos acá. Aquí lo que se trata de hacer es sacar una conclusión. Como mencionábamos, se asume algo y vamos a ver si eso que se asumió puede ser cierto o no. Puede ser cierto o no, ¿no? Desde el punto de vista estadístico se define una hipótesis como una suposición acerca de una característica de la población. Pues como mencionábamos antes, la población no la podemos analizar en su totalidad. Entonces vamos a tomar una muestra y esa muestra es la que vamos a analizar. Con respecto a la hipótesis, esa asunción o esa suposición que consideramos, la vamos a poder clasificar en dos, a modo de conveniencia. Una de ellas que le vamos a conocer como hipótesis nula, que es lo que se quiere probar. Como hipótesis nula, que es lo que se quiere probar. Permítanme. Ok. Hipótesis nula que mencionaba que es lo que se quiere probar. Generalmente se suele representar con H sub 0. El H de hipótesis y el término 0, el subíndice que no cambia. Se utiliza mucho aquí ese término binario de que cambia o no cambia. Entonces, esta hipótesis es la que se pretende probar. Y la negación de la hipótesis, a lo contrario, la vamos a conocer como hipótesis nula, como hipótesis, como hipótesis alternativa, lo contrario a la hipótesis nula. La vamos a conocer como hipótesis alternativa y se suele representar con la letra H sub 1. Como mencionaba, se suelen utilizar índices, términos binarios de que no cambia y el 0 y el 1 que cambia. Estas son hipótesis y por lo general, vamos a ver un poco más adelante, una es el complemento de la otra. Una es el complemento de la otra. Y nos vamos a auxiliar de probabilidad para seleccionar cuál de las hipótesis es verdadera o no, o cuál aceptamos o cuál rechazamos. Y en este caso se suele conocer como nivel de significancia. Es una probabilidad de rechazar una hipótesis a pesar de ser verdadera. Se suele representar con la letra Y. Es aquel complemento que mencionábamos antes para los intervalos de confianza. No sé si recordarán, en el intervalo de confianza decíamos nivel 1 menos alfa. Pues este alfa se suele conocer como nivel de significancia. Vamos a ver algunos términos. Los términos espero que se aclaren con un ejemplo porque son términos que vamos a utilizar o a mencionar bastante. Estadístico de contraste.
Si recordamos, el estadístico es algo que encontramos en la muestra, es algo que encontramos en la muestra. Este estadístico nos va a servir para aceptar o rechazar lo que vamos a conocer como hipótesis nula. La hipótesis que se pone a prueba es esta que vamos a distinguir como hipótesis nula. Vemos más adelante cómo la formulamos según el tipo de problema. Como se habla de aceptar y rechazar una hipótesis, se distingue entre dos regiones. Una que la vamos a conocer como región de aceptación, básicamente si el estadístico se encuentra en esta región, aceptamos la hipótesis nula. Si el estadístico se encuentra, ese término que mencionamos acá, que nos va a servir para aceptar o rechazar la hipótesis, si el estadístico se encuentra en esto que vamos a conocer como región de rechazo, pues vamos a rechazar la hipótesis nula. Muy asociado con esto, el valor crítico. Básicamente es aquel mismo término que mencionábamos en su momento en el intervalo de confianza. Es el punto frontera, el límite entre esta región de aceptación que mencionamos acá y región de rechazo, ¿verdad? Región de aceptación y región de rechazo. Bueno, finalmente, las pruebas pueden ser unilaterales, se suelen decir de una cola o de un lado, o en su defecto, bilateral, de dos colas o de dos lados. Es teoría, pero cada uno de estos conceptos vamos a aclararlos un poquitito más adelante. Ok, me adelanto y voy más al gráfico. Me adelanto y me voy más al gráfico. De lo último que mencionábamos, la prueba puede ser de dos colas o bilateral. No sé si recordarán, este gráfico se asemeja, bueno, es el mismo, básicamente agregándole algo, al que mirábamos en el intervalo de confianza. Decíamos, el intervalo de confianza está aquí, en la parte que está en verde. Pues en las pruebas de hipótesis se trabaja con las colas, que son los extremos, cuando la curva se va acercando a la recta. Se trabaja con esto, en lo que está en blanco, en este caso, que lo vamos a conocer como colas. Hemos hablado de regiones de rechazo y región de aceptación. Pues vamos a encontrar un término que le vamos a llamar estadístico y lo vamos a tratar de ubicar en esta recta real. Según donde se encuentre ese valor numérico, vamos a aceptar la hipótesis nula, que lo que está en verde acá, o en su defecto vamos a rechazar la hipótesis nula, que es lo que estaría en las colas, ¿verdad? Que es lo que estaría en las colas, ¿verdad? Hay pruebas de dos colas, pruebas de una cola, ¿verdad? El caso que se presenta aquí es el primero, cuando en la hipótesis nula haya una igualdad y en la hipótesis alternativa una desigualdad. El término nivel de significancia, repito, el término nivel de significancia es exactamente aquel mismo alfa que hablábamos en el intervalo de confianza. Entonces, si en el intervalo de confianza tenemos 1 menos alfa, en las colas tendríamos alfa con números. Si el intervalo de confianza acá fuera del 90%, lo menciono en porcentajes, 90%, fuera de ese 90%, el complemento sería 10%. Y la idea, en este caso de las dos colas, es que aquí está la mitad de ese 10% y acá está la mitad de ese 10%, ¿verdad? El nivel de significancia, repito, viene a ser aquel mismo término alfa que hablábamos en los intervalos de confianza. Estos son algunos valores para valores críticos dependiendo del nivel de significancia. Esto lo vamos a tratar de encontrar con la aplicación. Vamos a tratar de encontrarlo mejor con la aplicación, porque aparte nos va a ayudar al momento de definir las colas. Hablamos acá de una prueba de dos colas, hablamos de esto y de esto de acá. Las colas son por lo general la región de rechazo. O podemos tener pruebas de una cola. En este caso, este sería el análogo al intervalo de confianza.
Este tipo de intervalo no lo vimos, solo vimos el acotado. Este es un intervalo de confianza no acotado, comienza aquí y va hasta infinito. Pero sí se suele utilizar mucho para las pruebas, ¿no? Como antes, pues este es en la cola, tenemos la región de rechazo, lo que vamos a llamar región de rechazo, y en la parte que está en verde, pues la región de aceptación. Se suele trabajar con colas, pues, básicamente con las regiones de rechazo. En este caso se dice que es una cola inferior, la tenemos al inicio de la curva, y podemos tener también cola superior, para los que lo tenemos al finalizar la curva. El área, menciono el término área, bajo la curva en la región de rechazo es alfa. Si es de una cola inferior, como tenemos aquí, o una cola superior, como tenemos aquí, o tenemos en las dos colas. Acá habrá alfa medios y acá habrá alfa medios. El área total en la región de rechazo sigue siendo alfa, que eso es lo que vamos a utilizar más para hallar los valores críticos al momento de una prueba. Ahora, hemos hablado de hipótesis, de una hipótesis que la vamos a distinguir como hipótesis nula y otra alternativa. Decíamos, comenzamos con esto, que una hipótesis es una aseveración, algo que asumimos de la población. Si asumimos algo, no sabemos si es verdadero o es falso. Pues entre esas cosas que asumimos, vamos a tratar de distinguir entre dos hipótesis. Una que le vamos a llamar nula y otra que le vamos a llamar alternativa. Una es la complemento del otro, ¿verdad? Y algo que nos ayuda a definir o determinar estas hipótesis son algunas preguntas o palabras claves acá. Esas palabras son, si son mayor, hay un símbolo matemático que utilizamos para esto, para el mayor. Si es diferente, el caso de distinto, no igual, ¿verdad? Y menor. Estas tres palabras o estas tres preguntas, quizás no tan literalmente como tenemos acá, pero sí dándonos la idea, son las que nos van a permitir definir las hipótesis, ¿verdad? Son las que nos van a permitir definir las hipótesis, ¿verdad? La primera de ellas, consideremos la primera de ellas, que sea, perdón, que sea mayor. Si en la pregunta nos formulan determinar que sea mayor que algo, el mayor con símbolo de desigualdad, lo tenemos aquí. Generalmente, entre esas dos hipótesis que vamos a ver, se suelen dar en forma verbal, como oración, una de ellas se nos va a dar casi literalmente, casi literalmente. Si nos dice es mayor, pues las hipótesis irían de esta manera. Por lo general, la hipótesis alternativa es la que viene en la pregunta. La hipótesis alternativa es la que viene en la pregunta. Es mayor que, teniendo la hipótesis alternativa, es mayor que, tendríamos indirectamente la hipótesis nula. Recordar el hecho que son complementarios, ¿sabes? Lo opuesto a la hipótesis alternativa la tendríamos en la hipótesis nula. Este caso de hipótesis o este caso de hipótesis formuladas, es correcto, nos da una prueba de una cola superior, mayor, superior. ¿Verdad? Esa es la primera de las opciones que podemos encontrarnos en una pregunta. Que sea diferente, o al menos la misma idea, que es distinto, no es igual, o algo similar. Es diferente. Simbólicamente hay un símbolo, valga la redundancia, matemático que utilizamos acá, es distinto. Es distinto. Aquí ilustrado si el parámetro es la media. El parámetro es la media. En este caso, pues las hipótesis también ya están preestablecidas, que de esta forma sería la hipótesis alternativa, de esta
forma sería la hipótesis nula. Y la prueba es de 2 colas. La prueba es de 2 colas. Y si en la pregunta, nos apareciese es menor que, pues de nuevo la hipótesis alternativa ya está preestablecida. El parámetro que vamos a someter a prueba es menor que algún valor numérico, En resumen, es algo así. Son los 3 casos que se nos pueden presentar. En esos 3 casos, repito, hay una palabra que identificar. Si es mayor en el primero de los casos que tenemos acá, nos da una cola superior y las hipótesis ya están preestablecidas. Identificar cuál es el parámetro, pues el símbolo de la desigualdad en este caso, establecido que es mayor en la hipótesis alternativa. Me voy a la de abajo. Si es menor, pues el parámetro, el símbolo de desigualdad que sea menor. Y de nuevo, pues las hipótesis nulas, lo que vamos a llamar H sub 0, también lo opuesto. Y en la de en medio, consideramos una prueba de 2 colas. Si es distinto, tiene 2 opciones, que sea mayor, es cola superior, o que sea menor, cola inferior. Vamos a ilustrar cómo definimos o cómo encontramos esas pruebas o esas hipótesis tomando en cuenta cualquiera de estas 3 palabras que se nos puede presentar. Hemos hablado de una región de rechazo y una región de aceptación, ¿verdad? Básicamente, en las pruebas de hipótesis se trabaja con las colas. Entonces, si este fuese el caso, vamos a tratar de enfocarnos en la cola. Si fuese de cola superior, perdón, menor, también en la cola inferior. Las colas es lo que está en azul. Las colas son las que están en azul y estas son zonas de rechazo. Ilustremos cómo encontraríamos, entre comillas, las hipótesis. No es que estamos resolviendo todo el problema, sino únicamente definiendo las hipótesis. Tenemos un problema acá en el cual se nos dice que un semillero publicita, que una espiga de cierta variedad es de 180 gramos. Bueno, da peso promedio. Voy a remarcar la expresión peso promedio. Pues está la variable es peso, y de esa variable le encontramos el promedio. El peso promedio es 180, el precio promedio es 180, con una desviación estándar de 30. Bueno, el 30, desviación estándar. Hay un productor que sospecha que el peso es distinto de 180 y decide conducir un experimento. Entonces, la idea es de ver acá que el propósito de ese experimento es para ver si el peso de 180 es incorrecto, ver si es distinto. Hay una palabra clave acá, distinto. Hay una palabra clave acá, distinto. Voy a retroceder con lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Voy a retroceder a este gráfico. Esto hay que tenerlo presente sí o sí. En aquellas fórmulas que les compartí, bueno, fórmulas que yo considero las que debemos de tener, está este grafiquito. Este grafiquito lo que nos permite es definir correctamente las hipótesis. ¿En qué nos enfocamos? En cualquiera de estas 3 preguntas. Y según como fuese la pregunta, pues la hipótesis o las hipótesis están casi definidas. La pregunta nos da la hipótesis alternativa, H sub 1, ¿no? Pero teniendo la hipótesis alternativa, tendríamos indirectamente la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo acá, se nos dice que sospecha que el peso es distinto, Bueno, acá no aparece literalmente el término diferente, pero la idea creo que la captamos, de ser distinto es la misma, ¿verdad? La misma. Y voy a borrar lo que tengo sombreado acá para que notemos algo. Casi literalmente, tenemos esto acá. Casi literalmente tenemos esto acá.
El peso es distinto. Bueno, habla de peso promedio. El peso es distinto. Bueno, no sé si logrará ver esto. Voy a cambiar el color porque no sé si se logra ver realmente. Un color más oscuro. Al menos yo casi no lo distingo. El peso es distinto a 180. Y como mencionábamos, esta es la hipótesis alternativa. Esa es la que se suele brindar. Esa, repito, es la que se suele brindar. Entonces, literalmente, esto que está, valga la redundancia, en palabras, es lo que tenemos acá en forma simbólica. El parámetro es peso promedio, lo tenemos casi al inicio del enunciado, es distinto simbólicamente, y el valor de A en este caso sería 180. El valor de A en este caso sería 180. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Hasta el momento sería algo así. Hasta el momento sería algo así. Normalmente las hipótesis se suelen brindar en palabras. En palabras, es un poquito parecido cuando hablábamos de un evento, que teníamos que definir el evento. El evento A, el número es un número par, si lanzamos un dado, en palabras. Y lo pasábamos a la forma simbólica. Pues acá, esas formas simbólicas son las que tenemos en aquel grafiquito, en las formas simbólicas. Y lo que habría que identificar cuál es el parámetro y sobre todo cuál es el valor de A. Entonces, en el caso particular de acá, la hipótesis que se brinda es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, H1. La hipótesis alternativa. Notemos que está con palabras, el peso es distinto, el término que utilizamos para el parámetro es distinto y el valor que tenemos que considerar. Entonces, simbólicamente sería lo que tenemos acá abajo. El promedio es igual a 180, esa sería la hipótesis nula, el 0 indica que es nulo, que no cambia, y el H1 sería la hipótesis alternativa. El peso promedio es diferente. Bueno, aquí lo tenemos distinto, o al dar cualquier palabra análoga que nos represente la misma idea. De esta manera serían las hipótesis. Bueno, son complementarias, lo que tenemos que fijarnos es en un término más o menos como este de aquí. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Ok, veamos un segundo ejemplo. Voy a borrar la parte gráfica de acá. Veamos un segundo ejemplo. De nuevo, solo ver cómo formulamos las hipótesis. Bueno, posteriormente vamos a ver la prueba, porque decíamos que la hipótesis era una asunción, algo que se asumía. Bueno, en el caso anterior son dos hipótesis, ¿verdad? Se asume quizás una. Menciono el término quizás. Pero si no resulta, si no es una, tiene que ser la otra por ser complementarias. Y estas hipótesis, eso que llamamos hipótesis, son los que vamos a someter, entre comillas, a prueba. Ok, veamos un ejemplo de nuevo, solo para tratar de encontrar las hipótesis, porque aquí es un problema como en cascada. Si las hipótesis están mal planteadas, mal formuladas, pues creo que todo lo que tendríamos adelante, obvio, estaría malo o incorrecto. Entonces quiero de manera inicial que nos enfoquemos cómo formulamos las hipótesis, ¿verdad? Siempre he sido de la idea de que en el primer ejemplo sea bastante visible aquello clave. Acá la palabra clave es distinto, ¿verdad? Entonces, pero acá tenemos que buscar esa palabra clave, ¿verdad? Se nos habla de una variable que representa peso de un pasajero en avión. Variable. La variable tiene que representarnos algo. Se interesan conocer el peso promedio. Ya se nos indica el parámetro promedio de todos los pasajeros. Recordemos que la totalidad es la población. De nuevo, hemos mencionado, si no se pueden analizar todos, se toma una muestra. No se pueden analizar todos y se toma una muestra de 36. En esa muestra se obtuvo este valor.
y una desviación de 30 y nivel de significancia. Ok. Repito, lo que quiero que nos enfoquemos de manera inicial es cómo formular la hipótesis. Bueno, generalmente las hipótesis están, ese formulado de las hipótesis están en las preguntas. Y si nos fijamos bien, acá tenemos algunos términos que voy a tratar de sombrear. Peso, peso promedio, peso promedio. Y en esa pregunta formulada se nos dice, el peso promedio, literalmente, estoy hablando literalmente, el peso promedio de todos los estudiantes, perdón, de todos los pasajeros es menor que 170. Menor que 170. ¿Cuál es la palabra clave en este caso? De aquellas que mencionábamos en la pregunta. Menor. 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 Entonces, esto que está sombreado ahí es lo que iría en la hipótesis. Eso es lo que iría en la hipótesis. Es menor que, es menor. Bueno, acá me falta un acento. Es menor. Pues las hipótesis son de esta forma, o serían de esta forma, donde casi literalmente, bueno, le quito el casi, literalmente aparece acá. Y tendríamos que trasladarlo a esta forma simbólica. Entonces, la hipótesis alternativa, eso que llamamos H sub 1, es lo que nos aparece en esa pregunta. Entonces, en este caso, si lo colocamos en palabras, sería peso promedio, sería mu, es menor. Y el valor de A en este caso, ¿cuál sería? 170. Correcto, 170. Las hipótesis, claro, depende de cómo del lado de uno lo vea, sería algo así. Palabra clave es menor que, y las hipótesis serían de esta forma. Las tenemos acá en palabras. Por lo general, las hipótesis se expresan en palabras, así como lo hacíamos con los eventos, con las variables aleatorias. La hipótesis, si nos fijamos bien, justo lo que está sombreado acá arriba es la hipótesis alternativa, lo que se nos da, ¿no? Simbólicamente de esta manera. Y la hipótesis nula, pues también ya está establecido que si acá es menor, la hipótesis nula sería mayor o igual. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Bueno, espero que no sea usando un término optimista, que no tengamos problemas al momento de plantear las hipótesis, porque como mencionaba, lastimosamente este es un problema en cascada. Al decir un problema en cascada, es aquellos problemas de lo que encontramos en el inciso A. Si lo vemos como inciso, lo usamos en el B, lo usamos en el C y así sucesivamente. Y si el primero lo tenemos malo, pues lastimosamente nos va a llevar en cascada todos los demás, ¿verdad? Ahora, para esas hipótesis, para probar esas hipótesis, hay un procedimiento ya casi preestablecido. Este tema de las pruebas de hipótesis surgió allá alrededor de 1970. Alrededor de 1970, en una tesis estadística, en una tesis. Y era como llevar la contraparte de una prueba, de un intervalo de confianza. Lo de la numeración apareció en esa tesis y en casi todos los textos. Está a modo de sugerencia encontrar o seguir estos pasos. Y menciono a modo de sugerencia porque a mí, si lo queremos usar, bueno, si no, no. De manera inicial, identificar el parámetro. Bueno, parámetro es algo que encontramos en la muestra, perdón, en la población, y vamos a referirnos a dos casos, a la media, como mirábamos en los casos anteriores, y proporción. Formular las hipótesis para la formulación de esas hipótesis, pues nos auxiliamos de alguna palabra clave en la pregunta formulada y el nivel de significancia. Este nivel de significancia, esto que le vamos a llamar alfa, se nos tiene que dar. Este es el complemento del intervalo de confianza. Es el complemento del intervalo de confianza. Es como que le dijeran, encontremos el intervalo de confianza. Pero si no nos dicen el nivel, podemos hallar de 80%, de
voy a exagerar, de 96%, de 99%, de 95%. Tiene que dársenos el nivel de confianza. Pues igual acá se nos tiene que dar el nivel de significancia. Forzosamente se nos tiene que dar el nivel de significancia, ¿verdad? Y hay pasos también establecidos cómo usar lo de la muestra. Recordemos, no podemos analizar toda la población, no podemos analizar toda la población. Para concluir algo, tomamos una muestra y esa muestra es la que nos va a servir para sacar una conclusión. Okay. De manera inicial, de esos datos o pasos sugeridos es establecer el estadístico de prueba. Estadístico, recordemos, es lo que encontramos en la muestra. El estadístico lo encontramos en la muestra. Okay. Dejo el listado acá, paso a la siguiente presentación donde tengo los estadísticos que vamos a considerar. Estos de acá. Estos de acá. Esta también es la otra tablita que está en las fórmulas que les compartí. Y si se fijan bien, pues las condiciones para utilizar una u otra distribución son exactamente las mismas que en un intervalo de confianza. En la cola se trabaja con lo opuesto al intervalo de confianza. Algo más o menos así. Para una media hay 3 fórmulas posibles, 3 estadísticos posibles. El estadístico es en sí un Z si usamos la normal o un T si usamos la T de estudio. Recordemos, para usar la distribución normal teníamos que conocer la desviación poblacional. En el caso de desconocer la desviación poblacional, pero el tamaño de la muestra era menor que 30, en vez de utilizar la desviación poblacional desconocida, utilizábamos la distribución, la desviación de la muestra, ¿verdad? Y utilizábamos la distribución T, la T de Student, si la desviación era desconocida y tamaño de la muestra, menor que 30. E independientemente de la distribución del tamaño de la muestra, si era para una proporción, siempre hacíamos uso de la normal. Esta tablita está con las fórmulas, esta tablita con las fórmulas de fórmulas. Como repito, es a modo de cada quien con esta de acá. ¿Verdad? Tenemos que identificar el parámetro, solo nos referimos a 2, media y proporción. Media y proporción. Una palabra clave acá nos va a indicar si es de una o de 2 colas y formulamos las hipótesis. Formulamos las hipótesis. Okay. Teniendo formuladas las hipótesis, pues establecemos una región del estadístico que vamos a utilizar, una región de rechazo. Generalmente se trabaja con colas. Las colas son la región de rechazo. Con los datos de la muestra, encontramos ese estadístico y tratamos de ubicar ese estadístico si está en la región de rechazo o si está en la región de no rechazo, que suele conocerse muchas veces como aceptación. ¿Verdad? Imaginémonos que las hipótesis sean de esta forma, Si en las hipótesis tenemos acá media poblacional, recordemos que debe de ser un término de la población, este podría ser un estadístico. Menciono que podría ser un estadístico porque depende si conocemos o no la desviación poblacional. ¿No? Ilustremos estos pasos, repito, están como sugeridos, pasos a seguir con un ejemplo. Con un ejemplo. En el ejemplo se nos habla de la producción diaria de una planta química que ha promediado, primera palabra clave. Recordemos que hay que identificar algunas palabras ahí. Promediado, promedio, 800 toneladas. En los últimos años con una desviación, el número 21 nos representa desviación. Aquí hay algo. Tenemos que cerciorarnos si conocemos la desviación poblacional o no. En esta parte no nos han mencionado para nada población. Muestra, perdón, no nos han mencionado para nada muestra. Entonces, sobreentenderíamos que esta desviación, el 21, es de la población.
la gerente de control de calidad le gustaría saber si este promedio ha cambiado. Y acá está la clave que nos indica que tendríamos que considerar para formular las hipótesis. Si el promedio ha cambiado. Bueno, para ello, selecciona al azar 50 días. El 50 creo que lo identificamos que sería el tamaño de la muestra, ¿verdad? ¿Sí? El 50 sería el tamaño de la muestra. Se selecciona al azar 50 días de entre la base de datos y se encuentra que el promedio es 781. 871. El 871 es promedio, pero es promedio de estos 50 días. Y se nos da un nivel de significancia. Se nos da el nivel de significancia. Nos menciona, por último, pruebe la hipótesis apropiada. Entonces, hay que formular las hipótesis. Hay que formular las hipótesis. Entre aquel conjunto de preguntas que nos iban a ayudar, teníamos una que decía diferente. No aparece el término exactamente igual de diferente, pero creo que estamos de acuerdo que la idea de que el promedio ha cambiado nos da esta misma interpretación. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí, hay nota. Yo tengo una duda. Dígame. En un ejercicio, si no nos dan la desviación, nunca hay que calcularla, por así decirlo, sino que se usan las fórmulas de cuando no nos la dan. Correcto. Vamos a ver eso más adelantito. Ya sé por dónde está la pregunta. Bueno, pues. Hay unos problemas ahí en la guía. Sucede que antes esa parte de estadística descriptiva se miraba, era con lo que comenzaba el primer examen. Y esa parte se quitó. No sé bajo qué condición o criterio, pero eso se quitó. Y justo ahí se miraba cómo encontrar esas cosas. Pero lo vamos a retomar un poco más adelante cuando veamos un ejemplo. Que se presente ese caso. ¿Verdad? Volviendo al problema que estamos considerando, no sé si estamos de acuerdo que de aquellas tres opciones, me voy un poquito... Vaya, no esta acá. De estas tres opciones, la que encaja con la información es la segunda. No nos aparece el término mayor, no nos aparece el término menor, nos aparece un término ahí que da la misma idea de ser diferente. Entonces, este segundo es el caso que tendríamos que considerar. Por eso, en el ejemplo consideramos este de acá. Notemos que indirectamente, al tomar y por el sentido de la pregunta, la hipótesis sería de dos colas. El caso de la desigualdad, la hipótesis sería de dos colas. De aquella numeración que mencionábamos previamente, el parámetro es la media, porque nos dice que media acá. ¿Y qué es lo que se quiere averiguar? Si ese promedio ha cambiado. Lo que se quiere determinar es si el promedio ha cambiado. Creo que la idea de cambiado nos da a entender que es diferente. Entonces, esto que tenemos en forma simbólica acá, en el problema sería de esta manera. En el problema sería de esta manera. La hipótesis alternativa es lo que se supone, lo que se quiere saber, si el promedio ha cambiado. La idea acá del 0 es que no cambia. Como mencionaba, son términos binarios, se utilizan mucho en ingeniería. El 1 es que cambió. Entonces, el peso promedio es de 880 y se quiere ver si ha cambiado. Bueno, y como mencionaba, la hipótesis alternativa se nos da literalmente, nos indica que el problema debería de ser de dos colas. No sé si hasta el momento estamos de acuerdo. ¿Sí? Necesito, bueno, voy a ampliar. Esto es la primero. Posteriormente, esto de acá, los términos restantes. Acá voy a tapar muy intencionalmente algo. Esto de aquí y este de acá. Bueno, creo que lo ven, el número es 1.96, pero lo que quiero es que veamos cómo lo encontramos en la aplicación. De aquella enumeración se nos decía
un estadístico de prueba. Como acá conocemos la desviación de la población, sería la primera de estas. Cuando hablamos del estadístico de prueba, vuelvo donde están las fórmulas, cualquiera de estas. Lo tenemos estadístico a emplear. Como conocemos la desviación poblacional, sería este de acá. No sé si estamos de acuerdo. Sería este de acá. Esa es la fórmula que tenemos ahí. Si desconocemos la desviación, pues nos percatamos del tamaño de la muestra y así ver cuál de las fórmulas es la que tendríamos que emplear. Entonces, en este caso, este es el estadístico de prueba. De aquella lista enumerada de pasos a seguir, suele aparecer región de rechazo. Región de rechazo. Acá, establecer región de rechazo. Establecer la región de rechazo. Es indicar cuáles son las colas. Es indicar cuáles son las colas. ¿Qué nos ayuda a determinar cuáles son las colas? Bueno, de la misma pregunta en la cual nos ayudaba a definir las hipótesis, nos dice que el problema es de dos colas, ¿verdad? Que el problema es de dos colas. No sé si estamos hasta el momento, de acuerdo hasta el momento. El problema, repito, es de dos colas. ¿Sí? Sí. Ok. Voy a salir de acá, voy a compartir mi teléfono, ya lo tengo conectado, para ilustrar cómo encontrar estos valores críticos. Sí lo hicimos en intervalos de confianza, pero aquí cambia en algo. Entonces, dejo de compartir esto, voy a compartir el teléfono, ya lo tengo conectado. Voy a poderle compartir mi teléfono y algo de acá. Ok. Recordemos que trabajamos con la distribución normal. Con la distribución normal. Entonces le damos a la distribución normal y nos suele aparecer en la pantalla esto. Nos suele aparecer en la pantalla esto. En la parte que esté en salmón vamos a escribir, como utilizamos en el intervalo de confianza, vamos a escribir alfa. El alfa en este caso ya se nos da directo. Intervalos de confianza tenemos que hacer un despeje. Aquí el nivel de significancia, ese alfa, ya se nos da. En este caso era 0.05. 0.05. Y en las opciones, ojo, en las opciones hay tres casos. Esos casos son donde dice mayor, prueba de una cola superior. No sé si recordarán las tres condiciones, que fuese mayor, nos da una cola superior. Si es menor, nos da una cola inferior. Y en este, donde dice 2P de X mayor que un valor absoluto de X, básicamente involucra las dos condiciones anteriores. Entonces, si vamos a hacer una prueba para una cola superior, sería mayor. Es más, ese mayor es el que aparece en la pregunta. Si vamos a hacer una prueba para una cola inferior, en la pregunta nos aparece menor. En este caso, vamos a hacer una prueba de dos colas. Entonces, esta sería la opción a considerar. No sé si estamos de acuerdo. Sí, dos colas. El gráfico de abajo nos indica que tenemos dos colas. Lo que está graficado o sombreado bajo la distribución normal es o son, en plural, las colas. No sé si estamos de acuerdo. Licenciado, yo tengo una Dígame. duda. Sí, le escucho. Ahí es donde está ¿cómo explicarle? Donde está el 0 y el 1, ¿siempre van a estar esos valores o van a cambiar? Sí, no, esos siempre están, porque si recuerda, estamos hallando un Z. Bueno, sí, es que yo me pregunté eso porque puede que en otro ejercicio pensé No. esos valores deban cambiar. Sí, lo entiendo. Mira, acá hay que tener cuidado, porque si lo que vamos a hallar es un Z,
La media debe de ser 1 y la media debe de ser 0 y la desviación debe de ser 1. Ah, bueno, gracias, licenciado. Bueno, volviendo al caso del problema acá, les decía, colocamos, voy a borrar esto, colocamos el alfa aquí, colocamos el alfa acá, ¿verdad? Y según si es de una o dos colas, consideramos las opciones. Dejemos momentáneamente el problema. Imaginémonos que nos dicen que el alfa es 0.03 y el problema es de una cola superior. Entonces colocaríamos el alfa 0.03 y la opción para una cola superior. Le estoy dando mayor y nos devuelve el punto crítico, que sería 1.81. Un extremo nada más, que es lo que está en azul. Bueno, en el gráfico no sé si lo verán ustedes, una parte en azul que supuestamente, bueno, supuestamente es lo cierto, es la recta, en 1.82. Y el gráfico nos indica que es de una cola. ¿Lo logran ver? Cola superior. ¿Sí? Sí, Y el punto crítico sería 1.88. Si lo dejamos a 2 decimales. No sé si estamos de acuerdo. Sería menor si la cola apareciera en la parte de -3. Bueno, de ahí en la Sí, recta. ok, voy a cambiándolo así, 0.03. Si es menor, la opción a considerar sería esta, para cola inferior. El menor nos define cola inferior, el mayor nos define cola superior. Si le doy esto con la opción menor, tal como está en pantalla, este es el punto crítico. Notemos que es negativo, ¿verdad? Y abajo el gráfico nos da la cola que se está considerando. En sí es colocar el valor de alfa, colocar el valor de alfa y teniendo el valor de alfa y sabiendo si es de una o de dos colas, pues procedemos acá. Voy a borrar este. Procedemos acá dependiendo si es de una o de dos colas. No sé si estamos de acuerdo. Pues en el ejemplo era 0.05, era dos colas, entonces colocamos esto, el alfa 0.05 y el alfa con esto, con dos colas, nos devuelve 1.96, casi literalmente. Recordar, como es de dos colas, deberá haber un valor positivo, un valor negativo. Por lo general aparece solo el positivo, recordar el más menos acá. ¿Sí? Sí. Vuelvo a la presentación. Este valor es el que iría aquí, el 1.96, que nos sirve de límite entre la región de rechazo, una cola, recordemos, las colas son regiones de rechazo, y la otra cola. Positivo en una, negativo en otra. Esto es lo que está literalmente escrito aquí. Lo que tenemos en forma gráfica es lo que tenemos aquí. Que Z, quiero ubicarlo bien, es menor que menos 1.96, la primera cola, la cola inferior, o que Z sea mayor que 1.96, la cola superior. ¿Sí? Sí. Bueno, si ya se tiene en esa región de rechazo, se suele trabajar con colas, por eso se suele utilizar el término región de rechazo, que lo mirábamos en la aplicación cómo lo encontrábamos. Para finalizar, de entre las últimas cosas es sustituir en la fórmula que consideramos para el estadístico de prueba los valores numéricos. Entonces, en este caso, la media poblacional supuestas 880, lo que tenemos acá, la media muestral 871, se nos decía en el enunciado que la desviación era 21 y se habían seleccionado 50 días. Este valor de Z es el estadístico de prueba. Bueno, en el 5 tenemos el estadístico a utilizar como fórmula y en el 7 calculamos este estadístico. Este resultado tratamos de ubicarlo aquí. Permítame ver si me funciona acá. Tratamos de ubicarlo aquí. El valor que nos da en este caso es menos 3.03. Gráficamente, este valor cae en la región de rechazo.
Entonces, la conclusión iría en rechazar la hipótesis nula. Lo que se está probando es la hipótesis nula, ¿verdad? Lo que se prueba es la hipótesis nula. Indirectamente, al rechazar una, se acepta la otra, pero las conclusiones siempre tienen que ir de acorde con la hipótesis nula. Cae en la región de rechazo, entonces la región de rechazo, con esto, valga la redundancia, rechazamos la hipótesis nula, rechazamos el hecho de decir que el promedio es igual a 880. Y se concluye lo opuesto, que ha cambiado. No sé si estamos de acuerdo con el ejemplo. Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Cómo saber cuando solo es de una cola o de dos? Pues precisamente voy a borrarlo, permítame, voy a borrar lo de lo sombreado. Me voy a ir al gráfico en el cual mencionábamos que nos iba a ayudar a eso. Si aparecía la palabra mayor, las hipótesis son de esta forma. Ahí no hay problema. No, ahí no. Ok, pero el gráfico nos dice lo mismo. Nos da la idea de las colas. Lo de las colas es lo que está en azul. Sí, entonces, entiendo. Si aquí es mayor, es esta parte de acá, que sea mayor. No sé si lo logra ver. Sí, la hipótesis alternativa. Si es menor, me considero los extremos. Si es menor, es una cola inferior, esta parte de acá. Y en el ejemplo que acabamos de ver, en ese primer ejemplo nos decía diferente. Si es diferente, la hipótesis alternativa, nos fijamos en la hipótesis alternativa, la prueba es de dos colas. Sí, entendí, gracias. Por eso, no hay problema, solo permítanme agregarles algo, por eso les mencionaba, esto es lo primero que hay que hacer. Porque aparte fijarnos en la pregunta, porque aparte de formularnos las hipótesis, espero que el gráfico nos ayude a ilustrar o determinar si es de una o de dos colas. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Sí, gracias. Okay. Bien, nos quedamos acá.